porque bueno, el ferrocarril ha sido una herramienta fundamental para el crecimiento de nuestro país. Yo creo que Gustavo va a hacer una exposición. Yo me voy a... no sé en qué orden vamos a estar, pero lo mío va a ser más referido a una composición de lugar, a una narración de lo que sucedió y a cómo debiéramos nosotros encaminarnos de cara a luchar por un ferrocarril completamente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Básicamente eso. Hay cosas que la gente no sabe que sucedieron durante la concesión de los ferrocarriles y una repetición de esa circunstancia, dada mi condición de instructor de locomotoras. Tuve la oportunidad de tener una visión general de la empresa, porque bueno, me tocó viajar por distintos lugares del ferrocarril, inclusive me tocó capacitar gente de distintos ferrocarriles, y esto me permitió tener una mirada general de la problemática que tenía el ferrocarril. Esta misma visión fue la que utilizamos para luego darle vida a la tecnicatura en ferrocarriles, que hoy ya tiene en donde, por ejemplo, alguien que está aquí, que es Daniel Astudillo, un gran amigo, un compañero de muchos años en el ferrocarril, una persona súper valiosa que nos ayudó muchísimo en el tema de la tecnicatura, que decía, está vigente desde hace ya varios años, y esta misma visión, decía, es lo que nos ayudó a darle un formato a esta carrera, con la intención de generar futuros profesionales que tuvieran digamos, una visión real de lo que era el ferrocarril y poder de decisión frente a distintas problemáticas que eran necesarias. Así que bueno, lo mío va a ser más que nada charlar sobre este tema, básicamente. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Gustavo, no sé si estás por ahí y querés darnos un pantallazo de tu enfoque, que después vamos a desarrollar. Está muteado. Hay un problema con el sonido. Estás muteado, Gustavo, ¿eh? Fíjate si podés desmutearte, te esperamos. ¿Ahí me escuchan? Perfectamente, te escuchamos alto y claro. Adelante, bien. Gustavo, por favor. Esto cerramos todos los micrófonos, por favor. Bueno, yo creo que agradezco mucho la invitación de ustedes a todos los compañeros, Roberto Bocanegra, y todos los que estamos en el tema del ferrocarril desde hace tantos años, y creo que estamos viviendo una etapa de emergencia, es decir, donde los tiempos nos corren, porque cada día que pasa es un día perdido.
Nosotros tenemos que poner a punto en la población la importancia que tiene el sistema ferroviario para la República Argentina. Por mi experiencia, yo he visto que mucha gente, muchísima gente, quiere que el ferrocarril vuelva a funcionar como corresponde. Y uno hace un análisis social de la zona donde uno vive o desde otros planos, laboral, social, económico, la gente quiere al ferrocarril. Los que no quieren al ferrocarril son aquellos funcionarios, especialmente nuestro presidente de la Nación, que no les interesa el ferrocarril. Y una vez más, a mi modo de ver y de estudiar, volvemos a cometer el mismo error de los años 90. El ferrocarril no tiene importancia para el gobierno actual y para muchos funcionarios. Ven en el ferrocarril negocios inmobiliarios. Yo creo que tenemos que salir a explicarle a la gente por todos los medios de difusión la importancia que tiene el ferrocarril en nuestro país fundamentalmente, que tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos más de 2.000 kilómetros de costas marítimas y más de 2.000 kilómetros de cordillera. Tenemos el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. En el futuro, la conectividad en esta dimensión tan grande de territorio la puede solucionar el ferrocarril. Por eso nosotros tenemos que hacer docencia en el sentido de que hay que concientizar a la gente y hay que apuntar a aquellos políticos que no quieren el ferrocarril. Mi propuesta no es la mía, sino lo que sale de los estudios que todos ustedes conocen bien, es primero crear en el futuro con un gobierno consciente, patriota, soberano, que cuida los intereses de la nación, crear el Ministerio de Transporte, un Ministerio de Transporte que no sea disuelto por los gobiernos que se sucedan. Por otro lado, necesitamos legislar dentro del transporte nacional, crear una ley de coordinación de transporte, como tienen muchos países. Y por otro lado, con esa ley de coordinación de transporte, colocar al ferrocarril como columna vertebral del transporte nacional. Por eso los expertos dicen que el ferrocarril es el primordial elemento del aparato circulatorio de la economía de un país. Sin ferrocarril, los otros modos de transporte se transforman en caros y malos, como ocurre en este momento. Entonces, que con esa ley de coordinación de transporte ponemos cada modo de transporte en su lugar y como columna vertebral del ferrocarril. Y por otro lado, necesitamos como política de Estado un programa corto, mediano y largo plazo, donde las inversiones a través de ese Ministerio de Transporte sean prioritarias en el ferrocarril, tal cual ocurre en Europa, donde el 13.000 millones de euros son para carreteras y 66.000 millones de euros para ferrocarriles. Eso es un proyecto a 30 años. Quiere decir que si nosotros tendríamos esa política de transporte desprendiéndonos de otros intereses lobistas, podríamos por ese camino lograr un ferrocarril como todos queremos, como el pueblo quiere y como hace sana a la economía, a la geoestrategia y a la geopolítica del transporte en general. Y nos va a permitir la conectividad que todavía no tenemos en todo el territorio nacional. Y permitiría refundar muchos pueblos que se perdieron a la vera de las líneas férreas que se cortaron en el año 90. Ese es en general, muy resumido, mi pensamiento, mi filosofía, que la defendemos de hace muchos años. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Vamos ahora a darle la palabra a Marcelo, si te parece, a Marcelo Merlino. Adelante, Marcelo, por favor. Muy bien, ¿me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, correctamente. Bueno, yo ante todo, en nombre del Instituto Argentino de Ferrocarriles, de cuyo Consejo de Administración me enorgullezco de ser su secretario,
y espero que se incorpore en cualquier momento nuestro presidente, el ingeniero Pablo Martorelli. Comienzo por agradecer la invitación a Pablo Jerkovich y a todos los muchachos que integran su organización por la gentil invitación que me han hecho. La verdad que he escuchado a todos los panelistas que me han precedido y bueno, no puedo menos que hacer mías la totalidad de sus exposiciones y por supuesto me ha impactado especialmente la del doctor Gustavo Distante, creo que es así, ¿no? Gustavo Distante. Sí, señor. Realmente con una admirable capacidad de síntesis ha resumido la situación actual, la situación pasada del ferrocarril y su importancia. Yo realmente ratifico en su totalidad todos sus dichos, cargados de sabiduría y de sensatez, y por supuesto no podemos desconocer que la suerte del ferrocarril está indisolublemente unida y atada a la política, o sea, depende del gobierno de turno. Lamentablemente es así, cuando en realidad debería ser una política de Estado. Esto es, cualquiera sea el gobierno y cualquiera sea el color político que esté de turno, porque realmente lo que los políticos no entienden, que los 4 años que están en la Casa Rosada, me refiero a la función ejecutiva, ¿no es cierto? Los legisladores duran 4 y los senadores duran 4, con renovación cada 2 años, en el caso de los diputados por mitades, en el caso de los senadores por tercios. Pero me refiero a la función ejecutiva. El doctor Distante ha puesto el dedo sobre la llaga y con una verdad realmente incuestionable, ha señalado, por ejemplo, una de las falencias en haber, entre otras, disminuido la categoría de transporte de ministerio a Secretaría de Estado y la hace depender del Ministerio de Economía. Esto no es nuevo. Ya hemos visto esta película en otras épocas. Durante la dictadura del general Onganía, el ministro de Economía, que era Krieger Bacena, se hizo el mismo sistema y transporte se la rebajó a la categoría de secretaría, en la cual estuvo un ingeniero a cargo, un ingeniero Antonio Lanús. O sea, los gobiernos de derecha y particularmente los gobiernos de facto, y aún los gobiernos constitucionales, pero de una inocultable inclinación derechosa, tienen esa manía de rebajar el área de transporte, poner el énfasis en el déficit operativo ferroviario y ponerlo bajo la órbita del Ministerio de Economía. Lo mismo que trabajo. El Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social dejó de ser tal para convertirse en una Secretaría de Estado. Y durante el menemato, que yo creo que fue una de las épocas de más triste memoria que recuerda nuestro país, por lo menos para mí, en todo sentido, en general, y para el ferrocarril en particular, no olvidemos la nefasta gestión del ministro de Economía de entonces, Domingo Felipe Cavallo, al que se le agregó una cartera que se llamó Economía y Producción, y Transporte pasó a ser una secretaría. Cuando durante la gestión Randazzo, en tiempos de Cristina, nuevamente Transporte alcanzó el rango de ministerio, fue cuando vimos en el pasado más reciente la más importante inversión, si bien un poco apresurada, un poco precipitada, pero fue cuando se hizo la más reciente e importante inversión en ferrocarriles, pero que lamentablemente con los cambios de gobierno no resultó ser duradera ni sustentable. Y ahora nuevamente con la gestión de Milei, que tiene un común denominador con el gobierno de Menem, con el gobierno de Onganía, con el gobierno de la dictadura militar, en donde nuevamente Transporte fue también la hija de la pavota, porque con el rango de secretaría pasó a depender también del ministro de Economía, el tristemente célebre José Alfredo Martínez de Oz,
cuyo secretario de Transporte fue, entre otros, Federico Camba. Todos han tenido un común denominador, que es denostar al ferrocarril. Denostarlo, acusarlo de todos los males, que es algo realmente, su déficit lo pagamos todos los argentinos. Y los que tenemos unos años no debemos olvidar que esa concepción marketinera de la derecha tradicional argentina, oligárquica y antiargentina, viene siendo machacada también por los medios, que es a lo que en cierta forma también apuntó recién el doctor Gustavo Distante. Si hacemos un poco de memoria, ya desde la década de los 60, de los 70 y de los 80, en el programa del periodista el extinto Bernardo Neustadt con Mariano Grondona, en una audición que se llamaba Tiempo Nuevo, se machacaba al ferrocarril como el origen de todos los males por su elevado déficit. Y bueno, eso se fue haciendo carne en base a machacar una cuestión que encierra en sí mismo una gran mentira con la cual han ido envenenando la mente de generaciones de argentinos, pero por años y por décadas. Hay que ver la película de Pino Solanas, La Última Estación, donde se transcribe uno de los discursos que yo por lo menos ahora ya recuerdo en este momento, que se transmitió por la Red Nacional de Radio y Televisión, de Domingo Cavallo, cuando era ministro de Economía, en la que hablaba de los ferrocarriles como el gran cáncer nacional. ¿Cómo es posible expresarse de esa manera? Y eso me retrotrae a otro ministro, Álvaro Alzogaray, que fue ministro de Economía en tiempos de Frondizi, que en una de sus tantas gestiones mendicantes por el exterior hizo una gira por Europa y por Estados Unidos, lo de siempre, a pedir plata, por eso yo le llamo una gestión mendicante. Y allá por la década de los 60 está todo documentado, está publicado y está filmado. Yo no estoy descubriendo el agujero del mate, sino que estoy remitiéndome a documentación irrefutable. Y me acuerdo que haber visto una película, una grabación, en la cual Alzogaray, hablándole al país por radio y televisión, después de regresar de uno de los viajes a Estados Unidos, y fíjese de la época que le estoy hablando yo, era Kennedy presidente, y Estados Unidos estaba embarcado en la guerra de Vietnam, que fue desastrosa, no solo por la pérdida de vidas humanas, sino por el costo astronómico que significó esa guerra para mantener el ejército allá, y llegó a un Estados Unidos en el que era muy crítica la posición del pueblo norteamericano hacia la guerra y quería que el gobierno se saliera de esa guerra. ¿Sabe lo que dijo Alzogaray en la Universidad de Harvard? Dice, ustedes tienen el problema de la guerra de Vietnam y nosotros tenemos el problema de nuestros ferrocarriles. Fíjese lo que va a decir un ministro en el exterior. Dice, los ferrocarriles son nuestro Vietnam. ¿A ustedes les parece vituperar, basurear, denostar y degradar a los ferrocarriles, de la cual los argentinos nos tenemos que enorgullecer, porque muy pocos lo dicen, y sobre todo los medios? El doctor Gustavo Distante hablaba de los políticos también, y también de muchos periodistas en programas de televisión, aún en la actualidad, que son realmente paradigmáticos y contestes en su ideología y en su inclinación política y económica. ¿Y el chivo expiatorio cuál es? Ferrocarriles, agua y energía, aerolíneas argentinas. Pero yo les pregunto una cosa, los que hemos tenido la posibilidad de viajar por el exterior, hemos visto, por ejemplo, la magnífica red ferroviaria que tiene Europa, Alemania con sus ferrocarriles Deutsche Bank, o la SCNF, ferrocarriles franceses, o Renfe, la Red Nacional de Ferrocarriles de España, que son los ejemplos más cercanos a nosotros, son todas empresas deficitarias, cuya operatividad se mantiene en base a los subsidios estatales. ¿Y por qué no dicen también que Lufthansa, una línea aérea comercial de primera magnitud como es la que tiene Alemania, o Air France, son deficitarias también porque prestan un servicio social y se mantienen a base de subsidios? ¿Por qué no dicen que hay muchas empresas de camiones
y de micros que también están subsidiadas. Y usan la infraestructura, las rutas, los puentes, los semáforos, la señalización que le provee el Estado. El ferrocarril corre en marcada desventaja. ¿Por qué? Porque el ferrocarril se tiene que valer de su propia infraestructura vial, sus propios puentes, estaciones, edificios, talleres, señalización, comunicaciones, y es obvio que cumple una función social. Pero hoy todo se pasa por el tamiz de lo marketinero, lo cual es una aberración, es como pedirle que al Hospital de Clínicas o el Hospital Rivadavia, bueno, son estatales, hay que arancelarlo porque no puede ser que el Estado no los puede mantener. O sea, prima en ese momento esa mentalidad, que yo diría que es una mentalidad que hasta tiene ribetes de criminales. ¿Cómo se puede desconocer y se puede bombardear sistemáticamente como se hizo durante esos gobiernos que acabo de mencionar? Y también incluyo al actual, presidido por Milei, o al macrismo, que tuvo como ministro de Transporte al tristemente célebre Guillermo Javier Dietrich, que realmente detestaba el ferrocarril. Tenemos una red que es la 7ª red ferroviaria del mundo, que para el año 1950 estábamos en los 48, 49.000 kilómetros de extensión, que es admirada por la extensión y por la calidad de su diseño, que durante décadas los argentinos, a través de sus aportes, de sus impuestos, han hecho un aporte de capital inestimable, porque fue la red y los nervios de acero que permitieron transportar nuestra riqueza al mundo y que contribuyeron a apaciguar el hambre y la miseria de Europa después de las 2 grandes guerras mundiales. Es el ferrocarril el precursor de las primeras telecomunicaciones en nuestro país, el creador de las primeras escuelas de educación técnica, en donde se empezó a fabricar, digamos así, una rueda o a reparar una zapata de freno, y se terminaron fabricando locomotoras y coches de pasajeros que se exportaban después al mundo. Eso es justamente fomentar nuestra riqueza y nuestro poderío industrial. El futuro de nuestro país está precisamente en el valor agregado a nuestros productos de exportación. No estoy con esto minimizando o menospreciando al campo, pero no podemos, sino una cosa y la otra, ambas. No podemos estar dependiendo del tiempo o de una cosecha o del trigo o del girasol o de vender carne o cueros, sino vendamos zapatos, es el producto industrializado, y es aquí donde el ferrocarril ha jugado un rol fundamental. No hablemos ni hablar de la movilidad social que eso ha producido, y también la reducción brutal de los costos logísticos en la transportación masiva, tanto de personas como de mercancías. Tampoco nadie dice nada entre nuestros políticos, cuya ignorancia sobre el tema es supina y realmente me escandaliza, en la manera formidable en que el ferrocarril contribuye a la disminución del pavoroso índice de siniestralidad que tenemos en nuestras carreteras, y cómo contribuye a la calidad del medio ambiente, cosa que el transporte automotor está realmente destruyendo, y es uno de los factores, junto con los metales fósiles, con los combustibles fósiles, en enturbiar nuestro medio ambiente. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Tampoco se dice nada cómo el ferrocarril está regresando en forma triunfal a lo ancho y a lo largo del país, del mundo. No solamente hablo de Europa, hablo de Asia. No hablemos de China, cuyo crecimiento prodigioso y portentoso hoy realmente ya está alcanzando niveles épicos, y que realmente yo creo que ya la potencia mundial número 1 ya dejó de ser Estados Unidos hace ya bastante tiempo, ya pasó a ser China. Y todo el sudeste de Asia se ha volcado masivamente al ferrocarril. Entonces, eso está minimizado, en cierta forma simulado,
ocultado por nuestros políticos. Y si uno habla con ciertos políticos, que yo he hablado y me he entrevistado con varios sobre el tema del ferrocarril, salen con la muletilla de siempre. Y es un tema de plata, hay que hacer una gran inversión. Pero por supuesto que hay que hacer una gran inversión, que eso va a redundar en décadas. Entonces, yo creo de que en este momento, suscribiendo las palabras de quienes han precedido, tenemos 3 instrumentos jurídicos fundamentales, o diría 4, que están en vigencia. Primero es la ley de leyes, que es la ley 2873, llamada Ley General de Ferrocarriles, que fue promulgada por el presidente Carlos Pellegrini en 1891. Parece mentira en la época en que fue hecha esa ley, aprobada y sancionada por el Congreso argentino, y tiene una vigencia incuestionable, pese a que ha transcurrido más de un siglo. En segundo término, debo destacar, aunque nació de la pluma de un dictador, como fue el general Juan Carlos Onganía, la ley 18.360, llamada Ley de los Ferrocarriles Argentinos, y cuyo factotum fue el primer presidente que tuvo la empresa, porque antiguamente era EFEA, Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino, después pasó a ser FA, Ferrocarriles Argentinos, cuyo primer presidente, con la estructura jurídica de Ferrocarriles Argentinos, que le dio un sesgo de sociedad anónima, fue el general de brigada e ingeniero militar Juan Carlos de Marchi, que pese a la extracción dictatorial de ese gobierno, fue para su época una muy buena ley que reorganizó al ferrocarril. Después vino la década de los 90, que fue realmente un horror, que fue una devastación lo que se hizo, a partir de la ley 23.696, que fue pergeniada por Cavallo y por el ministro de Obras y Servicios Públicos de Menem, que fue el doctor Roberto Dromi, un jurista, un abogado experto en derecho administrativo, que fue el que prácticamente le labró la partida de defunción con su famosa frase: nada que pueda estar en el ámbito privado va a continuar en el ámbito estatal. Lo destrozaron al ferrocarril. Como decía recién el compañero Gustavo, han desaparecido casi 700 pueblos en el interior del país cuando el tren dejó de circular, porque era la vía de comunicación. Y ahora me vienen otra vez con el cuento, y Milei enarbona esa bandera, de que el ferrocarril tiene que ser sustentable porque tiene que ser superavitario. Es un disparate eso. Es un disparate y es insustentable, porque, repito, el ferrocarril es como un hospital público, cumple una función social. Y es obvio que una empresa privada más vale que no se va a hacer cargo, por ejemplo, del tren en el Valle de Punilla, que en este momento está circulando y muy exitosamente. Hay muchos personajes de estos siniestros que todavía conspiran contra el ferrocarril. Y bueno, continuando con la legislación dictada a instancias de Cavallo, de Dromi y de Menem durante la nefasta década de los 90, yo tengo un proyecto de ley que se llama Ley de Reserva e Intangibilidad de la Red Ferroviaria de Argentina, en la que lo primero que hago en su artículo 17 es derogar toda la legislación de la época menemista. Yo me la leí toda. Hay leyes, decretos, leyes, decretos de necesidad de urgencia, resoluciones ministeriales. Hay resoluciones ministeriales que contradicen una ley nacional, violando el artículo 31 de la Constitución Nacional, que establece una inderogable primacía de que las leyes tienen su jerarquía. Y empezando con el decreto nefasto, el 1168 del año 92, que fue la que suprimió la circulación de los trenes de larga distancia al interior del país. ¿Cómo es posible que un presidente de la nación, de un plumazo, haya destruido una obra de generaciones y generaciones de argentinos que se remontan prácticamente desde 1857 hasta 1992? ¿Cómo es posible que el pueblo argentino haya convalidado eso? Y más aún, que en 1994 le haya asignado la reelección a Menem cuando se hizo la reforma de 1994, reduciendo el periodo presidencial de 6 a 4 años. Él hizo 6, más 4 son 10 años. ¿Cómo es posible eso
y se ha de esa manera perpetrado, yo considero, un crimen de lesa humanidad, porque destruir el ferrocarril es destruir el patrimonio de todos los argentinos. Es un elemento no solamente de transportación masiva, de importancia social trascendente e inconmensurable, sino que es un elemento de producción, es de una importancia no solamente logística, sino también estratégica, en la que está comprometida también la defensa nacional. Esto es una locura realmente inenarrable. Y llegando ya a la época de los Kirchner, tenemos dos instrumentos legales con la cual, en cierta forma, no estoy haciendo con esto ninguna apología política, sino que estoy haciendo una descripción objetiva de cómo se han dado las cosas en nuestro país. Es prácticamente seguimos un eje neurótico, marchas contra marchas, marchas contra marchas. Se han dictado dos grandes leyes que también están en vigencia. La 26.352, por la cual se crea la DIFSE y la SOFSE, y la 27.132, oh sorpresa, se dictó durante el macrismo. Se dictó el 5 de mayo del año 2015. Inclusive, a eso me refería, el bloque de diputados macristas también la votó. No hubo disidencia, fue votada. Levantaron las manos todos los diputados de todos los partidos políticos, incluyendo el macrismo, que es la que recrea y refunda nuevamente la ley, la empresa se refunda, se recrea de Ferrocarriles Argentinos. Es una buena ley que, al igual que la 26.352, son leyes medias suavecitas, medias flojitas. Yo las califico de leyes de transición, pero en el buen sentido, están bien orientadas. Con unos pequeños retoques podemos relanzar después a lo que nosotros aspiramos, que es la AFA, o sea, la Administración Federal de Ferrocarriles Argentinos, que, coordinando todas las leyes anteriores que acabo de mencionar, podemos tener un instrumento legislativo de primera magnitud que potencie el ferrocarril de Argentinos. Durante la presidencia de Macri, su ministro de Transporte, Guillermo Javier Dietrich, con esa característica que tienen todos los gobiernos de ese signo, dictó el decreto que reglamenta la ley, y violando la Constitución Nacional, que dice que los decretos reglamentarios no pueden alterar a las leyes que se supone deben reglamentar, sí la alteró en cierta forma, porque no puso en marcha lo que establece esa ley, la 27.132, que es justamente Ferrocarriles Argentinos, con un directorio, con un presidente y un vice, que es el que debe vertebrar la política de circulación y ferroviaria y de recuperación del ferrocarril del país. Entonces, realmente nuevamente se impone la improvisación y hasta en cierta forma se impone la mentira. Por eso que tenemos que retomar la línea directriz de esa ley, porque fíjense ustedes, amigos, qué interesante, introduce el concepto que en cierta forma está tomado de la legislación europea, concretamente de la legislación francesa y española, que es el open access, o sea, el régimen de vías abiertas o acceso abierto. ¿En qué consiste eso? Consiste en que el Estado sigue conservando la titularidad de la infraestructura ferroviaria, vías, señales, comunicaciones, material rodante, tanto tractivo como remolcado, talleres, etcétera, etcétera, y después se abre el mercado ferroviario a empresas estatales o pueden ser privadas que, previo pago de un peaje, pueden circular y competir entre sí. Por eso se llama open access, o sea, acceso abierto. Es el modelo que tiene Francia, se tomó de la legislación francesa. Precisamente nuestros legisladores del año 2015 tuvieron la sabia previsión, lo cual no es muy común en nuestros políticos, de saber copiar, pero al mismo tiempo adaptado a la idiosincrasia y a las necesidades de nuestro pueblo. Eso no se implementó, todavía no se implementó. Es más, el decreto de Macri que reglamenta esta ley, en cierta forma es como que congeló la letra y el espíritu de la ley 27.132. O sea,
en medio de la desazón que nos invade, porque yo escucho todos los días los disparates más aberrantes, se está hablando, pero que las leyes que acabo de mencionar no lo van a permitir porque no está permitido y además se estaría violando el artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional. Se está hablando ya no de concesión cuando hablan de privatización. Se está hablando de algo más grave, amigos. Se está hablando de venta. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando la TVA, la famosa empresa Trenes de Buenos Aires, de la familia Sirigliano, que se hizo cargo de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento, que fue un desastre, porque fue un desastre, y cuyo epílogo fue la espantosa tragedia de 11 del 22 de febrero del año 2012, eso fue una concesión. Fue una concesión. O sea, el Estado sigue conservando la titularidad de dominio sobre los bienes ferroviarios. Repito, una experiencia desastrosa, porque ya sabemos lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó, dónde iban a parar los subsidios. Era calamitoso viajar en el Sarmiento o en el Roca o en el Mitre. Y así, esta familia, de esa manera, desvió mucho de sus subsidios para Microómnibus Plaza, que eran esos micros rojos que circulaban ahí por Plaza de Miserere. Era una empresa que, bueno, en fin, y terminó con los muertos y heridos que todavía nos claman justicia cuando el tren chocó en la estación 11. Se quiere volver a eso, pero más grave aún, también se está insinuando la posibilidad de una venta. Eso es muy grave y espero que nunca se lleve a cabo. Yo creo que la legislación actual no lo permite, porque en caso de que venga un grupo inversor, como pregona esta gente, que hablan de los grupos inversores, que son fondos de inversión como BlackRock, son financistas, no vienen a hacer inversiones de capital, que serían bienvenidas en ese caso porque crean empleo, sino que vienen a hacer su negocio. ¿Se imaginan comprar el ferrocarril Sarmiento o el Mitre o el Roca? Y como van a comprar la propiedad, o sea, la tierra en la que están asentadas las vías, las estaciones, los talleres, los trenes, mañana la quieren vender, ¿para qué? Para negocios inmobiliarios. Eso es lo grave, lo que está insinuando. Y ese es el proyecto que tiene en mente en este momento Javier Milei. Entonces, recapitulando, tenemos que luchar y mantenernos firmes, y estas leyes, al menos tenemos los instrumentos legales en vigencia, porque tanto la 2873 como la 18.360, como la 26.352, como la 27.132 están vigentes. No hay más que ponerlas en vigencia, para lo cual el Poder Judicial, y en especialmente la Justicia Federal, tiene que poner coto a estas locuras, poner freno a estos intentonas, ¿no es cierto? Y hoy es un día crucial también, porque hoy se va a discutir en la Cámara de Diputados, en la media sanción que viene de la famosa ley Bases, que es una aberración, pero el Senado la aprobó, le dio media sanción, y hoy se va a reunir la Cámara de Diputados por ese mismo tema, y uno de los tópicos que abarca esa ley es la de las privatizaciones. Entonces hay que estar muy alerta con eso, amigos. Muchas gracias, Marcelo. Ahora vamos a hacer otra nueva intervención con los tres panelistas. Muy interesantes todos los conceptos. Hay algunos compañeros que ya tienen levantada la mano. Les pido un minuto de paciencia a que dejemos primero que los compañeros vuelvan a hacer su intervención. Simplemente reflexionar sobre esta tensión que se plantea en este momento crucial frente a este bien público y que, por lo que estás comentando, Marcelo, corre serio riesgo ya no de ser concesionado, sino de ser vendido. Entendemos que frente a este escenario se requieren acciones de visibilización de esta problemática que, de la misma manera que esta charla, puedan poner en conocimiento público todo esto. La propuesta que queda sobre la mesa por parte de la Multisectorial Federal para trasladarlo a todas las compañeras y compañeros es ir viendo de la mano de los distintos actores del sector cuáles son las iniciativas que ustedes consideren oportunas
para visibilizar esta batalla que se va a librar seguramente en los próximos meses. Pablo, si me permitís, fundamentalmente todas las acciones son valederas, movilizaciones, programas, sobre todo el lado periodístico hay que abordarlo con toda firmeza y con toda energía, y terminar desde los tiempos de Bernardo Neustadt hasta la fecha con todas las mentiras y todas las infamias que se propalan por muchos programas de radio y televisión, en donde todo se reduce a lo marketinero. Eso es una mentira realmente infame que no debemos dejar pasar. Y yo quiero remitirme sin más a las palabras de ese gran presidente de Estados Unidos que fue Abraham Lincoln, que fue el autor, digamos, de la libertad en su país durante la opresión que se hacía hacia los negros que trabajaban en las plantaciones del sur, refiriéndose al uso de la mentira en política. Él pronunció esas palabras poco después de la batalla de Gettysburg, que fue la que marcó el punto final de la sangrienta guerra civil norteamericana entre el norte, o sea, los yanquis, y el sur, o sea, los confederados, y que hoy se estudia como un axioma en las carreras políticas de todas las universidades del mundo, refiriéndose al uso de la mentira en política. Él dijo: se puede mentir durante un tiempo a unos pocos, se puede inclusive mentir todo el tiempo a unos pocos. Lo que no se puede, compañeros, es mentir todo el tiempo a todos. Perfecto. Bueno, yo, si les parece, les dejo picando un par de temas más para esta segunda ronda, que volvemos a empezar con, no con Gustavo, sino con Roberto. Esta también incongruencia que se plantea desde el interés de los legisladores provinciales, que no acompañan la necesidad del fortalecimiento de todo el sistema ferroviario, en tanto beneficia claramente la conectividad con todo el país, y la gravedad que reviste este RIGI, que en realidad permite, sí es cierto, a fondos buitre, pero también a todo el dinero negro que hay dando vuelta por el mundo, venir a blanquearse y a apropiarse de estos bienes, eximido de toda su responsabilidad tributaria. De manera que entonces, Roberto, si te parece, te damos la palabra de nuevo, ahora otros 15 minutos cada uno para exponer, y sería muy interesante, y acá, Marcelo, te propongo que si podés contarnos un poco sobre ese proyecto de ley, porque en definitiva la expectativa es comprender cuál es este modelo de gestión. Hablabas de la administración de Ferrocarriles Argentinos, comprender cuál es este modelo que necesita la Argentina de hoy en términos productivos, de conectividad, de servicio público, que en efecto debería estar sufragando el aporte de los impuestos a partir de la generación de riqueza en todas las unidades de riqueza de la Argentina. Así que, Roberto, si te parece, te escuchamos atentamente. Desmuteate, por favor. Ahora sí. Les decía que muchísimas gracias y que escuchaba atentamente a Marcelo todo lo que bien decía. Ha hecho una narración bien detallada de todo lo que ha venido sucediendo en el ámbito de los ferrocarriles desde antaño. Evidentemente, y como decíamos en la reunión, en la convocatoria que hacía referencia Eduardo hace un rato, nosotros iniciamos preguntándonos qué hubiera sido de Mendoza si no hubiera sido por los ferrocarriles, ¿no? Porque esas venas de acero que de alguna manera o de todas maneras lo que hacían era trasladar
crecimiento a algún país. ¿Qué hubiera sido de Mendoza si no hubiera tenido la oportunidad de tener ese ferrocarril? Cuando una carreta tardaba 30 días en llevar sus productos de Mendoza a Buenos Aires, o 19 días una diligencia de llevar sus pasajeros de Mendoza a Buenos Aires o viceversa. Evidentemente el ferrocarril ha sido la herramienta. Yo a veces me pregunto por qué nos pasa lo que nos pasa a los argentinos, y eso se traslada al ámbito ferroviario. Y no cabe duda que nuestro país gestó su libertad a partir de todo lo que las acciones que desarrolló, y increíblemente coinciden con que se iniciaron en la provincia de Mendoza por el general don José de San Martín. Pero llamativamente, el sillón donde se sienta el presidente es el sillón de Rivadavia. Y Bernardino Rivadavia fue acaso el enemigo número 1 que tuvo el general don José de San Martín. De allí deviene, de alguna manera, que tengamos los gobiernos que hemos tenido durante todos estos años, que no han sido otra cosa que gobiernos que han sido tendientes a favorecer a unos pocos. El ferrocarril, cuando dejó de pertenecer a los ingleses y pasó a manos del Estado Nacional, gracias a la gestión del general Juan Domingo Perón, recuperó lo que decía Marcelo recién. Recuperó una enorme cantidad de terrenos que los ingleses tenían disponibles para sí. Es tan grande la entrega que se pretende hacer a través de esta ley de bases que no me cabe duda que una parte de esto que se está tratando de hacer, porque lo decíamos en una reunión en la fraternidad hace poco, nos preocupaba enormemente que no se habla de concesión, sino que se está hablando de venta. Y cuando se habla de venta, involucra el terreno donde están ubicados los ferrocarriles. Pero todo esto que nosotros, estas conclusiones y todas estas estos análisis que venimos haciendo, pueden, digamos, van a tener una determinada eficiencia en la medida que tomemos medidas frente a esto que está sucediendo. Entonces me parece que es muy importante que a partir de estas reuniones que se van desarrollando, en donde aparecen un montón de personas que empezamos a conocernos y a tener relación entre nosotros, empezar a generar de alguna forma una idea de aglutinamiento y empezar a pensar de qué manera nos unimos entre todos para no estar dispersos y empezar a, digamos, desarrollar actividades que hagan sentir lo que nosotros pretendemos que se haga. Ese me parece que es el verdadero desafío de reunirnos, porque todos sabemos, de alguna manera hemos convivido. Nosotros teníamos, cuando se concesiona el ferrocarril, las vías estaban para 120 kilómetros, salvo, hablo del ferrocarril General San Martín, salvo un pequeño trayecto en Santa Rosa, que por tener el riel corto, los trenes circulaban a 80 kilómetros. Después, los trenes por velocidad itinerario circulaban en 100, 110, 120 kilómetros, lo cual hacía o determinaba que esos trechos de vía fueron corredores de alta velocidad, como los determina el rito y la Ley General de Ferrocarriles 2873. Pero después de la concesión, y hoy, y a partir de esto se le pegaba al tren de pasajero que fue dado de baja o acortado en su recorrido,
recientemente, las vías están para como máximo 40 kilómetros, 30 kilómetros, y en general están para 20 kilómetros. Lo llamativo de todo esto es que no hay responsables. Todos nos quejamos, todos salimos a decir cosas que ya sabemos, pero no fijamos el objetivo en determinar por qué sucedió esto y quiénes son los responsables de que esto haya sucedido. Mendoza tiene un empresario que es Pescarmona, que es quien se hizo cargo del ferrocarril en la primera etapa, que recibió alrededor de 95 locomotoras en perfecto estado de mantenimiento, acaso el ferrocarril General San Martín. Dentro de las 6 líneas más conocidas, el ferrocarril General San Martín era el ferrocarril que mejor tenía las locomotoras en su aspecto técnico. 95 locomotoras entre Alco y Montreal, alguna FPD7 y otras entre 10 y 15 que estaban en reparaciones. Las General Motors fueron entregadas al ferrocarril Roca y me parece que al Sarmiento. A los 4 años, BAPSA, Buenos Aires al Pacífico San Martín, Sociedad Anónima, trajo locomotoras desde España, las Renfe, las FPD9, esas locomotoras que pintaron en los buques, que las trajeron como la carta matadora, porque ya las locomotoras que habían recibido estaban muy deterioradas. Nadie dijo nada. El sistema de señalización con que contaba Mendoza entre Alto Verde y Beasley, llamado CTC, Control de Trenes Centralizado, que contaba con 200 kilómetros de señalización automática semaforizada, con detector de ejes calientes, con cambios que permitían que eran ejecutados desde un puesto de control central en la capital, en la ciudad de Mendoza, desde el PCC, fueron dados de baja, fueron eliminados, fueron dejados al costado de la vía, deteriorándose, porque era muy caro su mantenimiento. Nadie dijo nada. Entonces, todos nosotros vimos suceder esto. Todos nosotros vimos suceder esto. Más adelante, cuando se hicieron cargo los brasileños, llegaron a ver alrededor de 500 vagones volcados al costado de la vía, abandonados, porque los brasileños, cuando había un descarrilo, tiraban para el costado del vehículo, hacían vía y continuaban circulando con los trenes, porque lo único que les importaba era conseguir sus metas y continuar trasladando carga. Vale decir que un vehículo más o menos de esos debe valer alrededor de $500.000. Abandonados, 500 vagones se contabilizaron, entre 495 y 500 vagones tirados al costado de la red ferroviaria. Y nadie dijo nada. Yo creo que todas estas cosas son las cosas que nos tienen que empezar a llamar la atención. Si nos quedamos por ahí en la queja, no creo que construya demasiado. Creo que es muy importante que las personas que conocen muy bien de esto, que como Marcelo recién hablaba y mencionaba de un montón de legislación existente, debiéramos trabajar en forma concatenada y unidos para poder desarrollar un proyecto, un verdadero proyecto,
en defensa de los ferrocarriles. Esto ha sido lo que hemos intentado hacer a partir de nuestra gestión inicial aquí en Mendoza, en la coordinadora que hemos creado en defensa de los ferrocarriles y la soberanía. Nosotros creemos que es muy importante que a partir de reuniones como esta quedemos comunicados y con gente con mucha preparación, que la hay, podamos desarrollar un proyecto, un verdadero proyecto de defensa. Nuestro país en este momento está avasallado y yo no tengo dudas de que así como en el 25 de mayo de 1810 o el 9 de julio de 1816 quedaron registrados en la historia, como algunas otras fechas, pero quedaron registrados en la historia de nuestro país. No tengo dudas que el 25 de junio de 2024 también quedará registrado. Porque lamentablemente vivimos en un país en donde los representantes del pueblo lo último que hacen es representar al pueblo. Esto ha quedado demostrado a lo largo del tiempo y la conclusión de que nosotros tengamos un gobierno como el que tenemos hoy, con un presidente en donde yo calculo que un gran porcentaje de los argentinos dentro de sí reconoce que ese tipo no puede ser presidente, sea presidente hoy de la República Argentina. Una vergüenza para todos los argentinos, porque no hay una actividad que desarrolle en el exterior, de frente a las reuniones que mantiene y con la gente, que no nos deje mal parados a todos los argentinos. Lamentablemente nosotros vivimos en Mendoza, que así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas. Y Mendoza, lamentablemente, es una provincia en donde pareciera ser, y lo decíamos el otro día, pareciera ser que no quiere a los ferrocarriles. Es increíble, pero es cierto. Pero esto no distingue inclusive de colores políticos. Esto es general. Del partido político que se trate, realmente nos pasa en Mendoza, que en Mendoza no quieren a los ferrocarriles. Mendoza, desde la estación de Mendoza Pasajeros, tenía trenes a Maipú, tenía trenes a San Rafael, tenía trenes a Tunuyán, tenía trenes a La Paz, tenía trenes a San Juan, tenía trenes a Chile, a los Andes. No quedó nada, pero no quedó nada. Y un pueblo que en mi caso personal es lo que más me preocupa desde lo personal y se los comparto, un pueblo sumiso y absolutamente impedido de reaccionar frente a todo lo que nos sucede. Esto es una lucha personal. Si hay algo que me duele ver, es el silencio de la gente. Entonces, por eso decidimos iniciar esto, porque creemos que es necesario poder llevarlo a cabo. Y si consiguiéramos hacerlo desde una visión general, federal, a partir de un montón de gente con mucho conocimiento, como les decía, que la hay, como Gustavo Distante, como Marcelo, como Pablo Martorelli, como mucha gente, conozco mucha gente con muchas condiciones, con mucho conocimiento,
que si nos unimos, yo creo que podemos llevar a cabo una defensa verdadera, ordenada, que si la desarrollamos en forma focalizada en de distintos lugares va a ser muy difícil de conseguir. De manera que, bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Me parece que es lo que quería compartir con ustedes y trasladarles, para ver si de alguna manera podemos articular los medios para constituirnos en equipo, que ya bastante nos cuesta a los argentinos hacerlo, salvo que se trate de algún deporte. A los argentinos nos cuesta mucho constituir un equipo, pero si somos capaces de constituir equipos en todos los deportes y son exitosos, me pregunto por qué nos pasa que no lo podamos hacer en otros ámbitos. Todo lo demás se los dejo a ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por permitirme expresarme. Muchísimas gracias, querido compañero. Muy importantes tus palabras. Por supuesto, preocupación sobre la falta de conciencia en general, la importancia del ferrocarril, pensar que hay pueblos que sufren mucho, padecen mucho la ausencia de esa estación de ferrocarril. Y bueno, y sin más, para avanzar en este desarrollo y tratar de ir pensando cuáles son las soluciones, el equipo de trabajo, por supuesto, lo tomamos, compañero, y vamos rápidamente a tratar de empezar a coordinar, a ver qué tipo de acciones son viables, conducentes y pueden acompañar este proceso de creación de conciencia y de resistencia al desguace del sistema ferroviario argentino. Así que adelante, Gustavo, no sé si nos estás escuchando. Para quienes se incorporaron ahora, recordarles que cada uno de los panelistas hizo una introducción de unos 10 o 15 minutos y ahora estamos haciendo una exposición de 15 o 20 minutos. Y es el turno de Gustavo Distante. No sé si nos escucha, Gustavo. Creo que estás muteado. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que tenemos, después de escucharnos y de haber hecho todas estas exposiciones, que todos estamos de acuerdo y todos tenemos los conocimientos más o menos firmes porque conocemos lo que es el sistema ferroviario y más el sistema ferroviario, el sistema de transporte nacional. Lo que dijo Marcelo estoy totalmente de acuerdo. Acá hay una pieza clave que es la legislación, otra pieza clave que es la organización política de un gobierno que es el Ministerio de Transporte. Hubo una época donde los países desarrollados tenían ministerio de ferrocarriles, no solamente de transporte, para que vean la importancia que se le dio antaño al ferrocarril. Y ahora vuelve el ferrocarril a tener importancia. Entonces, tenemos algo muy en común. El conocimiento técnico, el conocimiento histórico, el conocimiento legal. Entonces, creo que todos nosotros tenemos la autoridad ética, moral, científica y técnica para decir a cualquier político y a cualquier gobierno que tenemos las soluciones, porque al conocer el problema, al conocer la historia, al conocer la legislación, al conocer los altibajos políticos de los errores y horrores del pasado, tenemos que tener proyectos lo más pronto posible, porque tenemos la solidez en ese aspecto. Estamos todos de acuerdo. Tenemos que pensar, primero, frenar este desastre que se viene con proyectos. Y segundo, planificar, todos nosotros, a partir de la lucha, planificar el ferrocarril que queremos para las futuras generaciones. Porque ustedes saben que el ferrocarril tuvo 3 etapas en la historia del mundo.
La primera etapa fue fundacional, monolítico y monopólico, donde él hacía todo. Y era uno de las hijas de la revolución industrial, ¿no? La máquina a vapor, la velocidad, una carreta tardaba 30 días, una diligencia 19 días, el ferrocarril 2 días. La segunda etapa fue de retracción, donde apareció el avión y el automotor, y el ferrocarril supo adaptarse en los gobiernos serios a esa situación. Y ahora se viene el ferrocarril del tercer milenio, que es el ferrocarril hijo de las nuevas tecnologías, donde vuelve a ocupar nuevamente el lugar que tenía al principio cuando nació. Ese pensamiento y esa política de transporte tiene que estar manejada con gente que conoce el tema. Yo lo que no acepto es que se legisle en el Congreso leyes donde no conocen el tema. Nosotros como ciudadanos podemos presentar un proyecto y decir, señores, este es el ferrocarril que necesita el país y es política de Estado, no se toca más. Y cuando algún agorero habla del déficit, como habló Marcelo, el cálculo que se hace ahora, no solamente en el transporte y en los servicios públicos, sino fundamentalmente el ferrocarril, se basa en 4 rentabilidades, no el economicismo simple del dinero que entra y el dinero que sale. Hay 4 rentabilidades que están relacionadas con el beneficio público del ferrocarril, que es la rentabilidad energética, que se calcula por pasajeros kilómetros y toneladas kilómetros. La rentabilidad ambiental, que hoy es un punto muy importante, que es la emisión de gases de efecto invernadero, donde el ferrocarril, al electrificarse, no emite gases de efecto invernadero y no consume oxígeno. La rentabilidad social. Muchos países han demostrado que el ferrocarril es el transporte más democrático, porque lleva al más encumbrado de la sociedad y también a los estratos sociales modestos. Y la rentabilidad financiera, que se basa no solamente en el dinero que entra y que sale, sino en la ganancia que produce indirecta a la industria, a las economías regionales, a la producción, a la industria en general. Es decir, si nosotros calculamos esas 4 rentabilidades, vemos que el ferrocarril va a la vanguardia y se justifica cualquier tipo de inversión, porque al tener un ferrocarril moderno, todas esas rentabilidades que acabo de explicar mejoran sustancialmente y mejoran la calidad de vida de la gente. Y como decía el ingeniero Guay, el ferrocarril tiene que ir donde no hay nada para después generar y traer. No tenemos el ferrocarril prácticamente en el interior. Apliquemos esa política, esa filosofía de recuperar el ferrocarril con esa misión. Es decir, nosotros tenemos que ser docentes de los ignorantes que legislan en el Congreso. No podemos permitir equivocarnos como en la época del 90, donde se concesionaron los ferrocarriles y fue el resultado más desastroso de la historia argentina, como explicó Roberto. Nosotros tenemos que recuperar el ferrocarril del futuro, el ferrocarril donde la infraestructura, la tecnología, el material tractivo, el material rodante, con toda la tecnología eléctrica y electrónica, nos permita que el ferrocarril de Mendoza a Buenos Aires tarde 6 horas, como estaba el proyecto del plan maestro de la recuperación de la red troncal, de las grandes redes troncales. Entonces, están los proyectos, están las ideas. No dejemos escapar esta situación. La Argentina necesita el ferrocarril en todo el país, la superficie territorial. Nosotros tenemos la Patagonia, no tenemos ferrocarril. Y hay un proyecto del año 1922 que se presentó en el Congreso de la Nación, del Transpatagónico, que va de Esquiel a Río Gallegos, donde en su avanzada de infraestructura iba a crear 50 nuevos pueblos, iba a redistribuir la población de la Patagonia, iba a crear 2 uniones internacionales que unen el Pacífico con el Atlántico. No se hizo, está durmiendo la siesta.
Ese proyecto que está al plano, hecho en el año 1922, es un proyecto de 122 años, nunca se hizo. Mire cómo sería la Patagonia ahora con ese ferrocarril. Los trenes modernos los necesitamos en los corredores esenciales. No se colocan los trenes de alta velocidad en cualquier lugar, pero los corredores de Constitución a Mar del Plata, Retiro Rosario y Retiro Córdoba ya necesitan trenes de alta velocidad. Mendoza no necesita trenes de alta velocidad, necesitan trenes de altas prestaciones. Volver al nuevo Libertador, que tarde 6 horas, 7 horas como máximo. Los trenes corrientes. Es decir, los proyectos están, no solamente los proyectos nacionales, sino los proyectos locales de las provincias que se pueden integrar a la red nacional. Hay un libro del doctor Juan Alberto, dos libros del doctor Juan Alberto Rocatagliata, que yo tuve la oportunidad de verlo varias veces y tengo esos libros. Y ahí está el plan maestro, donde está la recuperación de los ferrocarriles, el ferrocarril argentino del futuro, que invadiría la tercera etapa de la electrificación de la red troncal. Con respecto al beneficio público, vuelvo, Roberto y Marcelo hablaron de la accidentología vial. Ustedes saben que dentro del beneficio público del cálculo de las 4 rentabilidades está la polución, la congestión, el estrés, el ruido, el mayor uso del suelo, mayor consumo de combustible, los accidentes con los muertos heridos y lisiados, tiempo en viaje y confort. Todos esos parámetros que tienen indicadores económicos y beneficios sociales se tienen que calcular cuando se haga una legislación del ferrocarril. Entonces vamos a tener un ferrocarril no solamente integrador, sino que atienda todas las necesidades de la sociedad y recuperar el ferrocarril para recuperar los 600 o 700 pueblos que quedaron abandonados o semi-abandonados por la ausencia del ferrocarril. Le doy un ejemplo, por no nombrar mucho pero un ejemplo lapidario y doloroso. Hay una estación, un pueblo que se llama Lum, cerca de Bahía Blanca. Ese pueblo tenía, antes que se sacara el ferrocarril, 557 habitantes. Hoy tiene 2 habitantes nada más. Y en la escuela Comandante Espora se cerró porque no había habitantes. Ese es un ejemplo de los 600 o 700 que en toda la superficie de la República Argentina sufrió por la ausencia del ferrocarril. Entonces, no volvamos a repetir el mismo error. Tenemos todos los instrumentos acá, todo el grupo nuestro y todo el país, que hay gente que conoce perfectamente el ferrocarril de sus entrañas. Tenemos toda la documentación, toda la fortaleza intelectual, toda la pasión y toda la misión de recuperar el ferrocarril. Yo pienso que hay 2 patas que hay que fortalecer. Convencer al periodismo que no hable sonceras, estupideces, y convencer a los políticos que no legislen sin conocer el tema. Esas son 2 cosas que yo veo que se han cronificado en el tiempo de nuestra historia desde los años 60 en adelante. Entonces, no cometamos el mismo error, porque si cometemos el mismo error por segunda vez, ya es un problema serio para el pueblo argentino. Yo aspiro a tener, como todos nosotros, un ferrocarril donde la gente viaje segura, viaje tranquila, viaje alegre, disfrutando el paisaje por la ventanilla, todo el escenario argentino que es muy lindo. Un ferrocarril que se integre a los puertos, que se integre a los otros modos de transporte, que supere los escollos geográficos y que solucione los problemas urbanos que son graves. Acá en Mendoza tenemos los 3 problemas. Las largas distancias, estamos muy lejos de los demás grandes centros urbanos, que solucionaría el ferrocarril. Tenemos los escollos geográficos, que es la cordillera de los Andes, que hoy tenemos 3.000 o 4.000 camiones varados por la nieve. Si tuviéramos el ferrocarril trasandino, eso no ocurre. Y tenemos el problema urbano, que se está solucionando parcialmente con el metrotranvía, pero faltaría la pata de la red troncal de Retiro a Mendoza. Es decir, el pensamiento mío es recuperar, por lo menos como en los años 70, la red ferroviaria básica, y de ahí en más
proyectar al futuro las nuevas líneas. Fíjense que Mendoza, ustedes lo saben como yo, tiene una red ferroviaria muy rica. Tiene el ferrocarril Belgrano, que une al norte, el ferrocarril San Martín, en sus dos redes troncales, ¿no? Vía Batavia y la que va por el norte de San Luis, Vías Ley y La Paz, y Justo de Araque. Y después en el sur tiene el ferrocarril Sarmiento, que es el que originariamente iba a ir a Chile. Toda esa red ferroviaria está subutilizada, inutilizada o abandonada. Y una de las cosas muy importantes es que no solamente esas 3 líneas son las que llegan a Mendoza. Dentro de Mendoza tenemos una rica red ferroviaria que une de Luján, Tunuyán y todo el valle de Uco, que cada vez que yo voy por ahí y veo todas las estaciones, los puentes y las vías que existen, yo siempre pienso, ¿cómo cambiaría todo este lugar si tuviéramos ferrocarril? Muy bien, muchísimas gracias, compañero. Un honor tenerte acá con nosotros y, por supuesto, estamos escuchando atentamente de cara a la posibilidad de avanzar en este proceso de construcción propositiva. Yo no sé, Marcelo, si nos estás escuchando, pero me gustaría escucharte a vos, sobre todo vinculado con este proyecto que planteabas. Creo que está muteado, Marcelo. ¿Ahora me escuchan bien? Perfectamente. Ahora te escuchamos. Bien. Suscribo todas y cada una de las palabras, las sabias palabras, sin desmerecer a nadie más, tanto de Roberto como de Gustavo. Sabias palabras que son prácticamente, las suscribo en su totalidad. Y con respecto al tema de nuestro futuro ferroviario, va a depender fundamentalmente de todos nosotros, de los argentinos, y de reconcientizar al pueblo argentino, que es en definitiva el que entroniza y depone los gobiernos. Porque los gobiernos, los representantes del pueblo, son precisamente nuestros políticos, nuestros senadores, nuestros diputados y el presidente de la nación. Y bueno, como decía Gustavo, debemos aprender de nuestros errores y de nuestros horrores. Porque, parafraseándolo a Maquiavelo, que hoy se estudia en las carreras de ciencia política de todas las universidades del mundo, era un sabio, por algo era el asesor político de los Médicis en la corte de Florencia. No se aprende de los aciertos en la vida. Eso es muy fácil. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no quiere que a uno le vayan bien? ¿A quién no le gusta ser exitoso? ¿A quién no le gusta que todos los emprendimientos que uno acomete sean exitosos? Pero no se aprende de los éxitos. Lamentablemente el mejor maestro es el fracaso, es el dolor, es la frustración, es el error. Los yanquis y los anglosajones hablan try and error, trata y equivócate y vuelve a intentarlo. Es el error y el fracaso el que nos enseña. Y acá se vienen cometiendo errores garrafales y comenzó, como dije, con Frondizi y con su ministro de Economía, Álvaro Alzogaray, que prácticamente se ensañó con los ferrocarriles. Y eso fue generando después numerosos programas periodísticos que aún en la actualidad subsisten. Miren, perdónenme que me envanezca un poco, pero en los años 93, con el ingeniero Pablo Martorelli, en Soledad y algunos otros pocos, emprendimos una tarea titánica contra el menemato, contra Domingo Cavallo, contra Roberto Dromi, contra los nefastos y tenebrosos hermanos Matías, Lucas y Horacio Ordóñez, que estaban a cargo del llamado ENAVIEF. ¿Se acuerdan del ENAVIEF? Un organismo siniestro de triste memoria, Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios. Después, en la época de la Rúa, le cambian de nombre, le ponen ONAVE, Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado, y finalmente
durante la administración cristinista, algo que realmente no entiendo cómo la señora Cristina Fernández pudo haber firmado ese decreto de necesidad de urgencia, se transforma en AABE, Agencia de Administración de Bienes del Estado, que fue prohijado por su jefe de gabinete, que fue Abal Medina. Eso es el peor mal, es un verdadero tumor enquistado en el universo ferroviario. ¿Por qué? Porque se le asignó la facultad de desafectar bienes ferroviarios, cuando sabido es que un bien, para desafectarlo de su operatoria ferroviaria, se requiere una ley del Congreso Nacional. Resulta que el ahora llamado AVE, un funcionario de cuarto nivel, por una mera resolución administrativa, deroga una ley nacional, lo cual es una aberración jurídica y que contradice y choca contra el artículo 31 de la Constitución Nacional. Por eso que no vienen inversiones al país, que es la que genera empleo y genera riqueza. Inversiones de capital, como las que venían antes, las construidas por la generación llamada del 80. No van a venir inversiones, porque el capital no tiene sentimientos. El capital busca seguridad, y la seguridad se la da una legislación coherente y realmente que nosotros mismos, que somos los que nos la damos, la respetemos. Acá el compañero Roberto, y yo lo escuchaba con una gran pena, me habla de Mendoza. El caso de Mendoza y de San Juan es realmente paradigmático. Son dos capitales de provincias argentinas, pero de primera magnitud, se han quedado sin el ferrocarril. Hoy el ferrocarril San Martín, y que es una muestra paupérrima de lo que fue en sus tiempos de esplendor, cuando corría el Aconcagua, cuando corría el Libertador, que llegaba a la capital, a la emblemática estación de la calle Las Heras, hoy llega a Palmira. O sea, a 30 kilómetros de distancia de la capital provincial. La gente se tiene que movilizar en otro transporte o tomar un taxi con los costos de hoy en día del combustible para tomar ese tren. Y es uno cada 15 días. Y ahora lo acaban de cancelar también por el mal estado de la infraestructura ferroviaria. ¿Y por qué está mal la vía? Cuando la Aconcagua, en los años 70, 80 y hasta el 90, levantaba velocidades de 100, 120, 130 kilómetros, o sea, la velocidad estándar hoy europea, porque las empresas privatizadas destrozaron la vía. Claro, un tren de carga va a 20, 30 kilómetros por hora, pero un tren de pasajeros no puede ir a 30 kilómetros por hora. La han destrozado y no han invertido. Enrique Menotti Pescarmona, el empresario metalúrgico mendocino, se hizo cargo del ferrocarril porque lo tiraron por la cabeza y destrozaron la vía. ¿Por qué? Porque no se hizo inversiones. Después vino la empresa brasileña América Latina Logística. Lo terminó de destrozar al ferrocarril San Martín. Y lo mismo hizo con el Urquiza. Yo les cuento que hay formaciones, parte del Gran Capitán y otros trenes emblemáticos, que quedaron del otro lado de Uruguayana, en el paso limítrofe entre el paso de los Libres y Uruguayana. Quedaron, pero hay millones y millones de dólares tirados ahí, desperdiciados. La empresa brasileña América Latina Logística lo destrozó al ferrocarril San Martín. Y vuelvo a repetir, nuestros malos gobiernos. De la Rúa, que asume en 1999, decía que venía a solucionar todos los problemas, y resulta que le cupo a él el triste privilegio de firmar el decreto que levantó la vía San Juan. Hoy no entra la vía a la estación San Juan. ¿Cómo es posible? De Mendoza iba a San Juan, como lo menciona acá el amigo, el compañero Gustavo. Eso fue realmente calamitoso. Y, lógicamente, hoy nos estamos lamentando cuando en el mundo entero no pueden entender lo que los argentinos, nosotros mismos hemos hecho, que hemos destruido el ferrocarril. Yo creo que algo va a tener que suceder. Como decía Borges, a la Argentina todo llega, solo que tarda un poco más. Debemos copiar lo que está haciendo España en este momento, Francia, el propio Brasil, ¿no es cierto?, de volver a reconstruir los ferrocarriles con una inversión mínima, porque tenemos un país de llanuras. No hay que
sortear accidentes orográficos como es en Europa, donde hay un terreno mayormente montañoso, es decir, un terreno llano, que se pueden tender vías férreas, y terminar con ese argumento marketinero, y no porque es deficitario. Todas las empresas son deficitarias, las empresas de micros, las empresas de camiones, pero no dicen nada eso los medios. ¿Por qué no dicen nada los medios? Y yo me quiero acá pasar un pequeño aviso, si me permiten. Cuando en los años 90, durante la administración siniestra de Menem, de Cavallo y de los hermanos Ordóñez, que se hicieron cargo del llamado ENAVIEF, se hablaba, si ustedes tienen memoria, de desmantelar la majestuosa estación de Retiro Mitre, que es una copia, una réplica exacta de la estación londinense de Victoria. Una obra majestuosa. Se hablaba de desactivarla. La terminal de trenes la iban a llevar más allá de la Villa 31, creo que a la altura de Saldías, por ahí, y ahí se iba a hacer un gran supermercado y un complejo deportivo. ¿Ustedes pueden imaginarse si se hubiese llevado a cabo esa aberración? Pues bien, nos pusimos a la lucha con el ingeniero Martorelli, quien les habla, en una batalla épica, accediendo como se podía, solicitadas en los diarios, audiciones de radios menores, no radios de alcance nacional. Y acá quiero destacar al señor Marcelo Longobardi y a Daniel Haddad, que no nos dejaron poner pero ni el pie en la puerta de la radio, donde ellos tenían un programa en la época que trabajaban juntos. Sin embargo, nos fuimos abriendo paso y finalmente forzamos al Poder Ejecutivo, y estoy hablando de Carlos Menem, por un decreto, el 262, por lo que se declaró Patrimonio y Bien Histórico Nacional. Y de esa manera, señores, salvamos la emblemática estación de Retiro para la posteridad y para las futuras generaciones. Y hoy está, y se está renovando la playa con un crédito internacional, y tenemos la estación Retiro para la que fue concebida, que fue la de ser una terminal ferroviaria. Hay que estar muy atentos, amigos, con lo que va a suceder, y con lo que va a suceder en especial esta noche, y poner el acento en los medios, que son los formadores de la opinión pública, y que, como dije, desde el año 60 le vienen envenenando la mente a generaciones de argentinos, diciendo y no, y que el ferrocarril es malo, que el ferrocarril divide la ciudad, que es molesto. Y las autopistas no contaminan, no dividen a las ciudades, no generan un nivel de ruido espantoso, no han destrozado la arquitectura de ciudades como de la capital federal, pero nadie dice nada sobre eso. Y seguimos incurriendo en las mismas fallas y cometiendo los mismos despropósitos. Fue Cavallo el que pergeñó la monstruosidad del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que finalmente y felizmente, creo que se está imponiendo la sensatez, ese proyecto fue finalmente abandonado, y yo creo que nunca más debería ser reflotado. El tema, otro tema recurrente, y no por los pasos a nivel, que está mucha gente esperando en el paso a nivel, en las barreras, los autos con el motor en marcha contaminan el medio ambiente. Señores, eso se soluciona como se solucionó en las demás líneas, en el Mitre, en el Roca, en el Belgrano Norte, el Belgrano Sur, con un costo infinitamente inferior a la locura del soterramiento o del viaducto elevado, como quieren hacer ahora. Señores, eso se hace muy simplemente con los famosos zapitos, o sea, viaductos en bajo a nivel. En los últimos años se han construido casi 70 en el Gran Buenos Aires, y ahora parece que finalmente y acertadamente, a mi juicio, es la solución que se va a adoptar en el Sarmiento, en el ámbito de la capital federal, porque en el ámbito de la provincia ya hay un montón, hay por Ituzaingó, hay por Moreno, hay por Morón, hay por Castelar. Esa es la solución. Entre una solución costosa y compleja hay que optar por una vía económica, sensata y plausible, técnica y operativamente. Los viaductos en bajo nivel, eso se hace con poca plata, con 10 albañiles se soluciona, y es lo que tenemos que hacer, y dejar de pensar en locuras, en proyectos monstruosos y faraónicos como el soterramiento, el viaducto elevado.
¿Todo en aras de qué? ¿De complacer al dios automotor? No, señores. El futuro no está en el automotor. El futuro está en el ferrocarril. Y sepamos copiar, sepamos tomar el ejemplo de los países más adelantados del mundo. Quiero dejar con esto y quiero cerrar, que de ninguna manera estoy con esto combatiendo al transporte automotor ni a los compañeros colectiveros y camioneros. Muy por el contrario, muy por el contrario. Repito, como decía Borges, sepamos copiar, aunque en Argentina todo tarda un poco más en llegar. Lo que tenemos que propender es a una complementariedad multimodal entre el ferrocarril y el transporte automotor y llegar a un sistema de transporte integrado como es en Europa. En Europa la estación de ferrocarril está en el medio de la ciudad y a nadie se le ocurra decir que molesta o que obstruye el tránsito o que divide la ciudad. Uno se baja, toma un tren nocturno a las 9 de la noche y llega a la ciudad de destino, durmiendo en coches camarotes cómodamente a las 7 de la mañana, inclusive ya bañado, desayunado, y va caminando al lugar del trabajo, que es lo que nos permiten, por ejemplo, hoy en día, nuestras grandes terminales, construidas a imagen europea como Federico Lacroze, Constitución, Once o Retiro. Hay que preservarlas y propender, como decía, a lo que se llama un transporte multimodal, que es a lo que el mundo propende hoy en día, donde el ciudadano de a pie está conectado y coordinado y conectado con el que anda en bicicleta, con el que anda en moto, con el que anda en auto, con el micro, con el tren, con el barco y con el avión. O sea, todos pueden trabajar no en una guerra unas contra otras, que fue en las que nos quisieron meter, sino propender a trabajar y a circular todos coordinadamente en lo que se llama hoy el transporte multimodal. Y con respecto a los señores que me vienen con el cuento de la caja y del déficit y que hay que hacer una inversión muy grande, yo les quiero recordar, haciendo mías las palabras de Gustavo y de Roberto, que el mundo se maneja, y eso también me lo dijo el doctor Juan Alberto Rocatagliata, cuando fue director nacional ferroviario, a quien tuve el honor de tratar y que me recibió reiteradamente en su despacho. Propender a lo que se llama la renta social del transporte. No la caja o la planilla Excel, no, este ramal. Ahora me acabo de enterar por una publicación, un blog ferroviario que yo sigo, que durante la dictadura militar se planificó levantar y clausurar el ferrocarril Belgrano Sur y reemplazarlo por una línea de micros. Pero qué barbaridad, qué atrocidad. Y ahora el señor Caputo, el actual ministro de Economía de Milei, quiere implementar una línea de micros de tránsito rápido elevada, paralela al Belgrano Norte en el tramo Retiro-Pilar. Pero qué locura, qué disparate, qué insensatez. ¿Cómo? ¿No dicen que no hay plata? ¿Y quieren hacer una inversión en un viaducto elevado, un monstruo de cemento para que circulen los micros paralelo al ferrocarril? Belgrano Norte. ¿Pero cómo es eso? ¿Por qué no siguen con el proyecto que ya hay un crédito del Banco Internacional y del Banco Mundial acordado para la electrificación del ferrocarril Belgrano Norte, el Belgrano Sur y el San Martín? O sea, ¿se dan cuenta ustedes hacia dónde gira esta gente y hacia dónde apunta? Por eso que tenemos que proseguir sin desmayo, concientizando a la gente, luchando. ¿Y dónde tenemos que apuntar? A los medios, porque me he dado cuenta que nuestros políticos y nuestros legisladores están o anestesiados, o están aturdidos, o les han lavado la cabeza los medios, hay mucho dinero de por medio, no lo quieren al ferrocarril y están legislando para lo inmediato, no para las futuras generaciones. Ahí es donde tenemos que luchar y tenemos que propender precisamente, para lo cual tenemos las leyes que he mencionado, que son instrumentos valederos, pero hay que ponerlas en práctica y hay que implementarlas. Y de esa manera, con seguridad, vamos a tener el ferrocarril del futuro, que es el que va a generar inversiones. Para eso también tenemos que tener un poder judicial, sobre todo el federal,
que honre el artículo 75 de la Constitución Nacional. El artículo 75 de la Constitución Nacional, en su inciso 18, habla de propender a la construcción de ferrocarriles. Y acá lo que se ha hecho, se ha destruido el ferrocarril. Y el cómplice mayúsculo de esta devastación ha sido la prensa argentina. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo. Creo que está Pablo presente, Pablo Martorelli. Buenas noches, Pablo. No sé si te interesa hacer algún aporte antes del cierre, de manera de poder hacer esta última media hora, un intercambio con... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, le agradezco que me habilite por un momento. Yo dentro de un ratito tengo que irme a otra reunión. Estuve escuchando bastante. Tendría para hablar 2, 3, 4 horas, hasta las 4:30 de la mañana, pero bueno, eso es otra historia. Suscribo, por supuesto, todo lo que dijo el doctor Marcelo Merlino, nuestro secretario del Consejo de Administración. Voy a ser telegráfico porque si no da para mucho. Sintetizando en pocas palabras, me había invitado a todo esto en su momento hace un par de semanas Guillermo Carmona, luego me invitó Roberto y finalmente Marcelo me habló de este tema, así que estoy acá un poco conectado, corriendo de un lado al otro. Habría mucho para decir, hay un PowerPoint que podría proyectar, pero no hay tiempo para eso porque es un PowerPoint de 1:30 más o menos, donde podemos hablar de todo lo que se está haciendo desde el Instituto Argentino de Ferrocarriles y particularmente en Mendoza. Nosotros empezamos a trabajar con la provincia de Mendoza, insisto, soy telegráfico, muy cortito porque me tengo que ir a otro lado. Comenzamos a trabajar con la provincia de Mendoza, no mejor dicho con la provincia, sino en la provincia de Mendoza, hace 30 años más o menos. El instituto tiene 32 años. El referente ferroviario en la provincia de Mendoza, que no sé si ustedes lo conocen, pero que es quien está trabajando la temática desde hace 30 años justamente, es el doctor Alejandro Orlando, a quien bien conoce... se me escapó el nombre ahora, bueno, no importa. Ayúdame, Roberto, el compañero que se jubiló hace poco. Bueno, ya vamos a ver quién es. Ahora se me escapó el nombre. Y con él estamos trabajando en la temática ferroviaria en la provincia de Mendoza con proyectos claros, concretos y definidos, con apoyo de la Federación Económica de Mendoza, con apoyo de CAME, con apoyo de municipios, etc. Hay proyectos ya claros, definidos y con contratos firmados y con financiamiento asegurado, proyectos aprobados por Poder Ejecutivo Nacional desde hace 20 años. No sé si ustedes escucharon hablar alguna vez del Instituto Argentino de Ferrocarriles, pero estamos en presencia en Mendoza en los medios desde hace muchos años, lo mismo que el doctor Orlando. El proyecto Ferrocarril Unión Pacífico y el proyecto Meridiano 68 son proyectos vigentes en la provincia de Mendoza y que tocan además otras provincias. El Meridiano 68 toca San Juan y Neuquén, el Unión Pacífico toca Buenos Aires, La Pampa, San Luis y Mendoza. Proyectos ya con aprobación, insisto, y financiamiento asegurado, que solamente esperan una firma para ser autorizados y ser puestos en marcha. En materia de planes, he tenido la oportunidad de trabajar personalmente con el doctor Roca Tagliata en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario cuando él era el director nacional y mucho antes cuando él estaba en Presidencia de la Nación. El tema es el siguiente. Tanto el general de Marchi como el general Fleuret, los que apoyaron el ferrocarril desde su gestión en gobiernos de facto, como el doctor Roca Tagliata en gobiernos de facto y en gobiernos civiles, y otros referentes, ingenieros ferroviarios muy importantes, han sido miembros del Instituto Argentino de Ferrocarriles. El ingeniero Enrique Porta, el padre de la moderna economía de transporte, ha hecho que en realidad Europa nos copia a nosotros y no nosotros a ellos, ya que la doctrina de la renta social y beneficio público nació en Argentina de la mano de Enrique Porta, de Vicente Ángel Repeto y del doctor López Agüín. Y es Premio Nobel de Economía, 1993, solo que le dieron el premio Nobel de Economía a un norteamericano que es Robert Fogel, por aplicar la base de cálculo de renta social y beneficio público de Enrique Porta.
ingeniero ferroviario argentino. Europa hoy maneja su política ferroviaria en base a ese criterio. Estoy siendo telegráfico, insisto, muchas cosas muy rápidas. El plan se llama Encarrilando Argentina, lo elaboramos en 2003 a pedido del ministro de Planificación Federal e Inversión Pública del gobierno de Néstor Kirchner. El desarrollo mayor de ese plan es el plan CIMOP, Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, que elaboramos con participación de todas las provincias argentinas entre 2013 y 2014, está publicado. Como es una publicación, se la podemos facilitar a todos ustedes por internet. Eso puede estar. Y eso daría lugar a una presentación muy amplia y muy vasta, porque las inversiones son claras, las posibilidades de inversión son netas, apenas un 0,6% del PBI. Claro, no del PBI decaído actual, sino del PBI de tiempos más florecientes como fueron los de Néstor y Cristina, para ser realistas. Y es un proyecto que se autofinancia porque el 35% es renta fiscal, es renta fiscal. A eso se le suma la capacidad industrial instalada en Argentina, que puede producir, por ejemplo, para dar un dato, 66 millones de piezas de fijaciones o los 14 millones de metros cúbicos de piedra balasto o los 16 millones de durmientes de hormigón. Lamentablemente no producimos rieles, habrá que comprarlos, o si se arma un plan como el que planteamos, hasta se podrían fabricar rieles y podríamos exportarlos. Entonces, este es un plan de transporte, pero además de integración territorial y además de industrialización del país y de repoblamiento del país, tal como está en el plan estratégico territorial, en el cual tuvimos la oportunidad de participar como Instituto Argentino de Ferrocarriles para la formación de un equilibrio territorial más razonable y no volcado prácticamente sobre las costas argentinas, del litoral fluvial argentino, sino para equilibrar el territorio. Territorio que, voy a decir como último, y cierro porque me tengo que ir, no tengo más remedio, discúlpenme. No es nuestro país el octavo país más grande del mundo. Vamos a ponernos algo en la mente. La República Argentina es el segundo país más grande del mundo. Tenemos 10 millones de kilómetros cuadrados de espacio soberano nacional, formado por 3 porciones. La porción continental americana, que es tierra firme, la porción antártica, que es parte de la provincia Tierra del Fuego, Antártica e Isla del Atlántico Sur, y la porción marítima, que es la más grande, y son 6 millones de kilómetros cuadrados. Formamos un territorio de casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Territorio, me corrijo, es un espacio, porque la mayor parte es agua. Y tenemos miles de kilómetros de costas. Y tenemos un país marítimo y no nos dimos cuenta, porque además estamos en el hemisferio marítimo. Y todas nuestras relaciones internacionales de gran impacto se deben desarrollar por el mar. Y para eso necesitamos puertos, necesitamos ferrocarriles en el interior para llevar las producciones exportables a los puertos, y no que haya kilómetros y kilómetros de camiones esperando, dándole mala vida a los camioneros. Es decir, podemos hacer que los camiones se suban a los trenes para no robarle, entre comillas, la carga a los camiones. Y muchas cosas más que podríamos hablar, pero bueno, me estoy extendiendo. Pero quiero cerrar recordando lo que dijo Marcelo sobre la ley, el proyecto de ley. No es el único que hemos presentado 2 o 3 proyectos de ley, de leyes al Congreso de la Nación, pero el de las trazas ferroviarias, la protección de los inmuebles ferroviarios. En algunos lugares, y Mendoza es una ciudad, San Juan otra, San Luis otra, Corrientes otra, y seguimos haciendo la cuenta, Santiago del Estero es otra, capitales de provincias que se quedaron sin ferrocarril. La ciudad de Buenos Aires ya tiene su sistema ferroviario ahogado completamente, prácticamente con muy poco espacio para poder ampliar su capacidad de vía. El ferrocarril sigue siendo el botín de guerra de todo el que asume poder político y económico para llevarse tierra.
Durante los años 2003 a 2013, esos 10 años, no se vendió ni se desafectó un solo metro cuadrado de terreno ferroviario. En 2013 se volvió a desafectar terrenos ferroviarios. La presión es muy importante. Debemos cuidar las trazas ferroviarias. En la ciudad de Mendoza, la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Registro Nacional de Barrios Populares está haciendo estragos con las ocupaciones de terrenos ferroviarios, y me acuerdo personalmente de muchos casos, creando barrios populares donde solo había una cuadrilla de trabajo ferroviario. Y después planteando la desafectación y la apertura de calles y hasta de pasos a nivel, y en ocasiones hasta ocupando zona de vía. Eso me consta personalmente en trámites que están llevando adelante la Administración de Bienes del Estado con la CNRT. Desde la CNRT se los rechaza, pero como la AVE depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, prácticamente no tiene autoridad la CNRT sobre eso. Esto es algo que debe llamarnos la atención, porque si perdemos los terrenos ferroviarios, perdemos el ferrocarril. La última frase, y que la dejo por si quieren hablar más adelante en otras ocasiones sobre proyectos ferroviarios en serio, como los que mencioné hace un rato. Nosotros tenemos todavía un ferrocarril de la década del 50. Nuestro ferrocarril es un ferrocarril de la década del 50, aunque tenga 2 o 3 burbujas de actualización tecnológica sueltas por el área metropolitana de Buenos Aires con alguna electrificación reciente. Pero es un ferrocarril de la década del 50 en general. Nosotros tenemos que trabajar hoy, y lo estamos haciendo desde el IAF, para el ferrocarril de la década del 50, de la década del 2050. Todo lo que hagamos hoy se va a reflejar en el 2050, aunque quizás no todos lleguemos a esa fecha. Pero debemos sembrar lo necesario para hacerlo. Nosotros tenemos como lema en nuestra institución, llevamos 32 años sembrando ferrocarril por el país. Gracias, disculpen la molestia, pero me tengo que ir a otro lado ahora, en este momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Por supuesto, ahora vamos a pasar a dar la palabra a los compañeros para que puedan hacer preguntas, interactuar con los panelistas, pedirnos a todos que las preguntas sean breves, que remitan al tema y que vayan haciendo uso de la palabra en la medida en que va evacuándose las preguntas. Decir simplemente, como saben, ahora a las 8 tenemos convocado un ruidazo nacional, somos de Acción, y en ese mismo sentido proponer a todos los integrantes de este grupo que en este momento están presentes, que nos integremos en un grupo en principio para poder compartir el material que los compañeros tienen disponible y eventualmente avanzar con esta intención de definir alguna estrategia de trabajo conjunto para que podamos nosotros ir transmitiendo a las compañeras y compañeros del ámbito multisectorial de manera de evitar una catástrofe mayor, por lo que estamos viendo.